Hola amigos, uno de mis amigos escribió pidiendo cómo hacer la conversión de un mouse PS2 a USB. Yo ya hice un vídeo en inglés de cómo hacer la conversión de USB a PS2. Así que esta vez vamos a hacer lo opuesto. Tengo aquí dos mouse. El USB tiene los plásticos quebrados, aunque el mouse está funcional, pero lo voy a eliminar y voy a tomar el cable USB. Al otro lado tengo el PS2, voy a eliminar el cable gris y voy a colocar el cable negro aquí. Hay muchas maneras de hacerlo. Una manera que yo llamo la complicada es tratar de identificar cada uno de los pines, se le llama en inglés pin out, cada uno de los pines de salida de los conectores y tratar de aplicar el concepto que tenemos en el mouse. Yo no lo recomiendo porque vamos a encontrar ratones con 5 cables o 4 cables y diferentes colores de ellos y diferentes posiciones en los cables. Así que hay una manera a la cual yo le llamo la manera rápida y furiosa, Fast and Furious. Es sencillamente yo identifico cuál es la línea de alimentación, el positivo, cuál es la línea del negativo o la masa, y los polarizo correctamente. Recordemos la importancia de polarizar correctamente, porque si lo hacemos incorrectamente, muy posiblemente vamos a generar un daño en la tarjeta principal o en el dispositivo con el que trabajamos. Una vez que he identificado los dos cables y los he colocado correctamente, los otros dos cables son los de comunicación de data más y data menos. Para mí no son tan importantes porque los voy a poner por prueba y error. Eso significa que si no funciona les voy a dar vuelta y habrá de funcionar. Es muy importante, amigos, recuerden, no todos los mouse PS2 soportan el sistema de comunicación USB. Solamente los más modernos cuando se diseñaron en la época de transición. Así que vamos a intentar aplicarlo aquí, pero recuerden esa regla. Ahora veamos cómo lo hice. Como podemos ver aquí, tenemos un manojo de capacitores electrolíticos y capacitores de disco cerámico. Lo que tenemos que hacer es identificar la línea de 5 voltios, la línea del negativo, la tierra, y la línea de data más y data menos. Para este caso tengo información en el circuito impreso. No siempre va a ser así. No me puedo basar en ello o en colores de cables o números de cables porque siempre va a variar en cada mouse. Así que continuemos en la manera en que lo queremos hacer, la manera rápida y furiosa. Si ponemos atención, vamos a ver que hay capacitores de disco cerámico. Están estos señores aquí y este otro acá. Una resistencia de este lado y dos resistencias más pequeñas del otro. Esta es la misma placa de circuito impreso. El secreto es identificar primero el negativo. Si observan bien, verán que el cable naranja está conectado a la mayor cantidad de masa conductiva posible. Así que el cable naranja es el negativo. Muy bien, tenemos una parte del problema resuelto. Aquí tenemos un capacitor electrolítico, uno de disco cerámico, otro electrolítico, disco cerámico, otro electrolítico y disco cerámico. Estos señores no están conectados en paralelo, comparten dos puntos, pero los otros dos puntos no los comparten. Por otra parte, este capacitor electrolítico está conectado en paralelo con este capacitor cerámico. Ellos están unidos a la línea del negativo, pero la línea del positivo, ¿se acuerdan de la resistencia grande? Se conectan a través de una resistencia. No pueden ser ellos porque estoy buscando un capacitor electrolítico que está conectado en paralelo a la alimentación.
Aquí tengo el capacitor electrolítico que está conectado en paralelo al capacitor de disco cerámico y está conectado directo a una de las líneas. Eso significa que la línea blanca es mi positivo, la naranja es el negativo, la blanca son los 5 voltios, es el positivo. Entonces las otras dos líneas han de ser data más y data menos. Esta es la manera rápida y furiosa de identificarlos y olvidarse de complicaciones de estar probando continuidades en el cable o el pin out al otro lado del conector. Y recuerden siempre que a veces no tenemos la fotografía del macho o de la hembra o de la parte frontal o la parte trasera y podemos cometer muchos errores. Así que ya sabemos, blanco 5 voltios, naranja a negativo o más A, y los otros dos para datos. Aquel era el mouse donador que nos iba a dar el cable. Este es el mouse receptor a quien le vamos a cambiar el cable PS2 por uno USB, si es posible. Tenemos la misma condición, un conjunto de condensadores electrolíticos y un conjunto de condensadores de disco cerámico. Así que no vamos a poner atención a los colores de cable y vamos a aplicar la regla. Este es la fotografía de el mouse y este es el circuito impreso. Así que si ponemos atención, este pin que tenemos aquí está tocando la máxima área conductiva posible. Eso significa que ese pin que está aquí es el negativo, fácil de identificar. Para hacerlo más abreviado, aquí tenemos un condensador electrolítico que toca el negativo. Tenemos un condensador de disco cerámico que está en paralelo al condensador electrolítico. Y a través de este jumper, de este cable conductivo, tocamos un pin más. Eso significa que este señor es el negativo, GND es la masa. Este señor que está aquí es el positivo. Aquí vienen los 5 voltios. Y los otros dos han de ser data más, data menos. O por su defecto para PS2 la línea de clock, el reloj. Y la línea de datos. Ya los identifiqué. Ahora basta con conectar el positivo y el negativo y conectar las otras dos líneas, hacer la prueba. Si no funciona, las voy a invertir, las dos líneas del centro, y ha de funcionar. Pero recuerden lo que les dije, no todos los mouse son compatibles. Así que si la meta era convertir el mouse y no es compatible, no voy a poder lograrlo. Sin embargo, la meta de este video era responder la pregunta de mi amigo y guiarle en cómo hacerlo. Así que antes de que hagamos un gran desorden y comencemos a picar cables y nos frustremos con las conexiones, que ya sabemos lo fácil que es, les voy a dar un secreto. ¿Ven el chip óptico que se encuentra aquí? Tomen el número de ese chip óptico y búsquenlo en Google. Este es el chip óptico del mouse. Una vez que encuentro el dato del chip óptico, voy a encontrar la hoja de datos de ese chip. Para este mouse, para el mouse gris que yo quería convertir, me doy cuenta que es un mouse serie. No es compatible con USB. Así que aunque ponga el cable e invierta los cables del centro, no me va a funcionar. De esa manera me ahorro gran parte del trabajo. Recuerden lo que les dije. La compatibilidad de los mouse depende de la época en que fueron hechos. En la transición de PS2 a USB, los fabricantes lo que hacían era, hacían el mouse, lo hacían compatible con los dos sistemas y solamente cambiaban el cable con diferente tipo de conector. Para el caso del mouse negro, el que tenía como donador del cable, este es el chip, el óptico de ese mouse. Si busco el dato en Google, me voy a encontrar la ficha técnica y la ficha técnica dice
que el mouse es USB interface. Eso significa que el mouse sí es compatible con USB. Bueno amigos, eso ha sido todo por ahora. No pudimos en este caso convertir el mouse, pero por lo menos aprendimos cómo hacer las conversiones de un lado al otro, USB a PS2, PS2 a USB, y cómo determinar si el mouse es compatible para hacer la conversión o no. Muchas gracias por mirar el vídeo.